pueda el Señor manifestarse al mundo. Dios dijo a Abraham: tú de tu parte guarda mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Desde ahora circuncidad todo varón, circuncidad la carne de vuestro prepucio, y esa será la señal de mi pacto entre mí y vosotros. Génesis 17, 9-11. Después que Abraham murió, su hijo Isaac siguió gozando de las mismas gracias, promesas y consejos que su padre tuvo por parte del Señor. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no tengas miedo, estoy contigo, te bendeciré y te daré muchos descendientes porque le prometí a mi siervo Abraham. Génesis 26, 24. De igual modo sucedió con Jacob, hijo de Isaac, más tarde llamado Israel. Tu nombre es Jacob, pero desde ahora serás Israel. Yo soy tu Dios todopoderoso, tendrás muchos hijos y naciones descenderán de ti. Génesis 35, 10. Así vemos como poco a poco la descendencia del hombre que Dios escogió va aumentando hasta llegar a los 12 hijos de Israel, quienes formaron 12 tribus, de las que se hicieron un pueblo y una nación. Aunque Israel fue el pueblo de Dios, este no estaba libre de discordias y divisiones. Israel era duro y testarudo, continuamente abandonaban al Señor, desoían sus mandatos, e iban tras las corruptas costumbres de las demás gentes. Por eso el Señor casi siempre suscitaba profeta tras profeta, castigo tras castigo para volverlos en sí. Para Yahvé era muy importante mantener a este pueblo apartado de los demás, guiándoles y cuidándoles, para que a través de las distintas etapas en que vivieran ellos, se den cuenta del simbolismo que sus vidas representaban, en especial para las generaciones futuras. Muchas etapas de la vida de los hebreos simbolizan la situación que existía en el mundo, la lucha entre el bien y el mal, y los planes que el Señor se propuso realizar para restaurar al hombre. Así, por ejemplo, cuando el pueblo hebreo vivía maltratado, esclavizado y sufriendo toda clase de humillaciones bajo la tiranía egipcia, simbólicamente la fuerza del mal que oprime y esclaviza al hombre, Dios, para sacarlos de tan mísero estado, suscita de entre ellos mismos un líder, un libertador, Moisés, simbólicamente el Mesías, Jesús. Moisés, con el poder que Dios le dio, liberó a su pueblo de la esclavitud que sufría en Egipto. Jesús, Hijo de Dios, liberó a toda la humanidad del poder del mal. El faraón tercamente se negaba a dejar salir a los hebreos, ni siquiera las plagas que Dios enviaba a través de Moisés le hacían cambiar de parecer. El enemigo se aferra a esclavizar al hombre. Más una cosa obligó al faraón a dejar libre a los hebreos. El Cordero Pascual, una cosa obliga al demonio a dejar libre a la humanidad, el Cordero de Dios. El Señor habló a Moisés diciendo: tome cada uno según las casas paternas una res menor por cada casa, la res será sin defecto, macho primal, cordero o cabrito. Toda la comunidad de Israel los inmolará entre dos luces, tomarán la sangre y untarán los postes y el dintel de cada casa de Israel donde se coma el cordero, la sangre servirá de señal en las casas donde estéis. Yo veré la sangre y pasaré de largo y no habrá para vosotros plaga mortal cuando yo hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12. El Señor dice que la res será sin defecto. Jesús fue perfecto y sin mancha. Con la sangre pintarán las puertas de sus viviendas, para que el ángel exterminador vea que allí han comido el cordero y esparcido su sangre y no los extermine. El que crea en el Hijo de Dios, como el cordero que vino al mundo para expiar los pecados, no morirá sino que tendrá vida eterna. En verdad os digo que el que escuche mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna y no es juzgado, porque pasó de la muerte a la vida. Juan 5, 24. Luego de escapar de la tiranía egipcia, Moisés los lleva por el desierto, en donde permanecen por espacio de 40 años, antes de llegar a la tierra prometida. Moisés pudo haber llevado a su gente por un camino más directo, pero la travesía fue una gran vuelta, tortuosa y llena de fatigas, donde pasaron hambres, sed y trabajos, indicando que antes de ser merecedores del cielo, es necesario sufrir en esta vida y pasar las pruebas necesarias para llegar a la tan deseada meta.
El Señor alimentó al pueblo de Israel con el maná, mientras duró la travesía del desierto. Así Jesús dejó a su iglesia la Eucaristía, como alimento espiritual. Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y, dándoselos a sus discípulos, dijo: Tomad y comed, este es mi cuerpo. Mateo 26, 26. Amperio medida que el pueblo hebreo avanzaba hacia su destino, Moisés les instruyó, aconsejó, amonestó y castigó. Para mantener al pueblo de Dios libre de las influencias malignas, aparte de haberles enseñado los mandamientos de la ley de Dios, como base de las nuevas doctrinas de amor y paz que el Mesías traería. No tendrás otro Dios más que a mí. No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios. Santificarás las fiestas. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no testificarás contra tu prójimo falso testimonio. No desearás la mujer de tu prójimo. No desearás los bienes ajenos. Éxodo 20. Luego que Israel se estableció en la tierra prometida, a pesar de los prodigios y milagros que el Señor obró con ellos, continuamente se olvidaban de él, para ir tras dioses ajenos inventados por el enemigo, tras costumbres de los pueblos paganos, y tras las maldades de sus descarriados corazones. Por eso venían los castigos, para volverlos al buen camino, y los profetas, para amonestarlos, y anunciarles el advenimiento del Hijo de Dios, para rescatar a la humanidad esclava del mal. Profecías que anunciaron el advenimiento del Mesías, a pesar de las contundentes pruebas de que el Mesías ya ha venido manifestándose en la persona de Jesús de Nazaret. Todavía existen religiones, sectas y personas que no creen en tal hecho. Presentan un sinfín de argumentos sin fundamentos concretos para defender sus herejías, siendo el propio pueblo de Israel uno de los tantos en el mundo que no creen en Jesús como el Mesías. Según la mayoría de escolares bíblicos, existen 333 profecías concernientes a la venida de Jesús el Salvador. Así tenemos que Dios habló de esta maravillosa persona desde el primer momento que el hombre rompió la amistad con él. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañal. Génesis 3, L5. Amperio, pesar de la transgresión del hombre, este no sería abandonado, sino que alguien del linaje de una mujer, Jesucristo, hijo de María, aplastaría la cabeza del enemigo y lo vencería para salvar a la humanidad. En Génesis 49,10 se describe la tribu de donde procedería el Mesías. No faltará de Judá el cetro, ni entre sus pies el báculo, hasta que venga aquel quien es, y a él darán obediencia los pueblos. Todos los profetas hablaron y describieron la venida del Salvador, pues era el principal evento que la humanidad debía esperar con mucha ansia y expectación. El profeta Miqueas también predice el lugar de su nacimiento. Pero tú, Belén de Efrata, pequeño entre los clanes de Judá, de ti saldrá quien señoreará en Israel, cuyos orígenes son de antiguo, de días de muy remota antigüedad. Miqueas 5,2. Una de las profecías que podríamos considerar de vital importancia, son las narraciones de Isaías, quien nos habla de la procedencia humana y divina de este maravilloso ser, preparado como cordero inocente para el sacrificio. ¿Quién creerá lo que hemos oído? ¿A quién fue revelado el brazo de Yahvé? Sube ante él como retoño, como raíz de tierra árida, no hay ante él parecer, no hay hermosura para que le miremos, ni apariencia para que en él nos complazcamos, despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores, y familiarizado con el sufrimiento, y como uno a quien se lo oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta. Pero fue él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos, y cargó con nuestros dolores, mientras que nosotros le tuvimos por castigado, herido por Dios, y abatido. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino, y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Aunque maltratado, él se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores.
Fue arrebatado por un juicio inicuo, sin que nadie defendiera su causa, pues fue arrancado de la tierra de los vivientes, y herido de muerte por el crimen de su pueblo. Dispuesto estaba entre los impíos su sepultura, y fue en la muerte igualado entre los malhechores, a pesar de no haber cometido maldad, ni haber mentira en su boca. Quiso Yahvé quebrantarle con padecimientos, ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado. El justo, mi siervo, justificará a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres. Isaías 53, 1-12. 8 siglos antes de que estas cosas ocurrieran, ya un hombre de Dios las iba pregonando a su pueblo. Pero, ¿acaso se dieron tiempo para investigar de qué hablaba ese hombre? Muy probable que no, al igual que ahora, ¿quién tiene tiempo para pensar que Jesús está pronto a retornar otra vez? El paralelo que existe entre la vida de Jesús, sus actos y palabras, son increíblemente exactas a los relatos de los profetas. Por ejemplo, antes de su pasión, Jesús se encontró en Jerusalén montado en un asno, triunfante y aclamado. Veamos qué dice Zacarías profeta y Mateo discípulo. He aquí que viene tu rey, justo y victorioso, humilde, montado en su asno. Zacarías 9:9. Fueron los discípulos, e hicieron como los había mandado Jesús, y trajeron la borrica y el pollino, pusieron ropas encima y montó Jesús. Mateo 21:6. También la manera de cómo iba a ser traicionado por uno de sus discípulos. Aunque el que tenía paz conmigo, aquel en quien me confiaba y comía mi pan, alzó contra mí su calcañal. Salmos 41:10. El traidor les había dado esta señal. A quien yo besaré ese es. Prendedle y llevadlo a buen recaudo. Al instante llegó y se le acercó, diciéndole: Rabí, y le besó. Ellos le echaron mano y se apoderaron de él. Marcos 14:44. El rey David en uno de sus salmos dice: Dios mío, Dios M.I. con acento o abrir admiración, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de mi socorro, de las palabras de mi gemido. Salmo 22. Uno de los hombres contemporáneos de Jesús en la narración de su muerte dice: A las 3 de la tarde, Jesús gritó fuertemente: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. En el mismo Salmo 2 antes mencionado, David dice: Búrlanse de mí cuantos me ven, abren los labios, y mueven la cabeza, se encomendó a Yahvé, dicen: Líbrele, sálvele él, pues dice que es grato. Marcos continúa narrando. Algunas de las gentes que estaban allí lo escucharon y dijeron: Escuchen, está llamando a Elías. Esperen, veamos si Elías viene a bajarlo de la cruz. El Salmo 22:15 dice: Me derramo como agua. Todos mis huesos están dislocados. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mis entrañas. Seco está como un tejón mi paladar. Actualmente la ciencia de la medicina ayuda a confirmar que los síntomas descritos en las profecías y los sufrimientos de Jesús antes de morir son exactamente los que pasaría a una persona que hubiese sido atormentada como lo fue el Mesías. Uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado, y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. El Salmo 22:17 dice: Han taladrado mis manos y mis pies, se han repartido mis vestiduras, y echan suerte sobre mi túnica. Juan, otro de los testigos de la muerte de Jesús, dice: Los soldados, una vez que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos. La túnica era sin costura, dijéronse pues, unos a otros: No la rasguemos, sino echemos suerte sobre ella para ver a quién le toca. Juan 19:23-24. Para aliviar un poco los dolores de la crucifixión, los romanos acostumbraban darle a los sentenciados un poco de vino con hiel. Diéronle de beber vino mezclado con hiel, mas, en cuanto lo probó no quiso beberlo. Mateo 27:34. Diéronme a comer veneno y en mi sed me dieron de comer vinagre. Salmos 69:22. Tradicionalmente, las piernas de todos los crucificados eran quebradas para acelerar su muerte.
De acuerdo a los mandatos del Señor, ningún sacrificio debería de ser con los huesos quebrantados. Éxodo 12, 46. De igual modo sucedió con el victimado Cordero de Dios. Los soldados vinieron, pero al llegar a él, Jesús vieron que ya estaba muerto y no la quebraron sus piernas. Juan 19, 32. El salmista en su inspiración divina número 34, 20 dice: Toma a su cuidado todos sus huesos, y ni uno solo de ellos será roto. Luego las palabras finales antes de morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, diciendo esto expiró. Lucas 23, 46. Y en el Salmo 31, 6 leemos: En tus manos encomiendo mi espíritu. Por último, Jesús mismo predijo su propia muerte, aunque en ese momento sus discípulos nada comprendían. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, soy yo quien la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volverlo a tomar. Tal es el mandato que del Padre he recibido. Juan 10, 17. Como verán los paralelos y comparaciones en los sucesos ocurridos a Jesús con lo predicho por los profetas, son exactos y existen muchos otros más. Sin embargo, creo que, con los pocos aquí descritos, es más que suficiente para entender de que Él, Jesús, es el sacrificio perfecto enviado por Dios. Misión cumplida. El Mesías ha terminado su misión en la tierra, ha conseguido infiltrarse en territorio ocupado por el enemigo, como cualquier otro habitante, y ha logrado salir victorioso. Después de 3 años de vida pública, donde enseñó las verdades básicas del Evangelio, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, expulsó demonios e hizo muchos otros milagros, y después de haber ofrendado su vida, ha vencido al enemigo y con ello a la muerte, dándole al hombre nuevamente la esperanza de la vida y la inmortalidad. También ha logrado que 11 hombres más crean en la misión confiada a él por el Padre Celestial. Luego, como buen instructor en el arte de la guerra espiritual en contra del gobernante de la oscuridad, los ha preparado para que continúen con la misión de rescatar al resto de los prisioneros del mal, que liberen a los que están en los campos de concentración, en las cámaras de tortura, y que independicen a los esclavos. Aunque por el momento los ejércitos celestiales todavía no iban a tomar la tierra. Antes que esto suceda, el Señor necesita tener la mayor cantidad de adeptos y partidarios, muchos de los cuales se incorporarán a la lucha cuando Cristo regrese a tomar posesión de su reino. El líder y príncipe celestial se prepara a retirarse por un tiempo hasta que sus seguidores se multipliquen por toda la tierra. Se retiran sin antes haber vencido al enemigo y haber dejado instalado un canal o red de comunicación y esperanza para el hombre. Jesús con su muerte ha pagado la transgresión del hombre y con su resurrección lo ha vuelto a la inmortalidad y ha dado a conocer la voluntad de Dios, su Padre. He terminado el trabajo que me diste, Padre, dame la gloria de tu presencia, la misma gloria que he tenido contigo desde antes que el mundo fuese hecho. Juan 17, 4-5. Jesús preparó a sus seguidores para que continúen con la obra que empezó. Y para que no se desanimen les promete que Yahvé le enviará a alguien que les ayudará a diseminar la verdad. Si me aman, obedecerán mis mandamientos, y le pediré a mi Padre para que les envíe ayuda, un abogado, para que esté con ustedes para siempre, y él será el Espíritu que revele la verdad de Dios. Juan 14, 15-17. Antes de su muerte y resurrección, ya les anuncia que tendrá que retirarse a la casa celestial donde está el Padre. La paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído lo que dije. Me voy pero regresaré, si me aman estarán contentos porque me voy con el Padre que es más grande que yo. Juan 14, 27-28. Por último, aquella mañana de su despedida, les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y enseñar a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a practicar todo cuanto yo os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo.
Mateo 28, 18-20. Incredulidad del pueblo judío con todas las pruebas que se tienen que Jesús es el Mesías. Todavía quedan muchos que no creen, entre ellos el mismo pueblo escogido por Dios, los judíos. El pueblo que con tanta ansia esperaba al Mesías, cuando este vino no le recibió. ¿Qué pasó para que este insólito hecho ocurriera? Sin duda alguna era la influencia maléfica de Satanás que promovió la incredulidad. Sabido es que todas las cosas que Dios hace, él, Satanás, las quiere sabotear y destruir. Mas Yahvé con su infinita sabiduría, para cada ataque del enemigo tiene un contraataque, e incluso se vale de los mismos ataques del demonio para llevar a cabo sus planes de redención. Por ejemplo, en este mismo caso, Lucifer influyó para que los judíos, su propio pueblo, no creyeran ni recibieran al Mesías. Pero de este mismo hecho se valió Dios para que el resto del mundo crea en él. Ro.11:11. Luego al final, cerca de la segunda venida de Jesús, Yahvé se valdrá de otros medios para que se den cuenta de su error y vuelvan a ser rescatados. El pueblo hebreo es muy testarudo y soberbio, por el mismo hecho de saber que son el pueblo que Dios escogió, los hace engreídos, petulantes, y se encierran en las leyes que Moisés dejó, sin darse cuenta que eso no es todo, que por medio de la ley no puede haber salvación, sino que la salvación viene solamente por medio de la fe en el Cordero victimado, y caen en el mismo error que Caín, el de querer ser gratos a Dios por sus propios méritos. Irónicamente los judíos creen en las ofrendas de corderos inmolados, porque eso fue uno de los mandatos que el Señor les dio por medio de Moisés, pero no se dan cuenta del simbolismo que esas inmolaciones representaban para el futuro y para nuestros tiempos. Con el sacrificio perpetuo en una ocasión Yahvé le dijo al profeta Jeremías: diles a los descendientes de Jacob, diles a la gente de Judá, pongan atención ustedes tontos y estúpidos que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no pueden oír. Yo soy el Señor. ¿Por qué no me temen? ¿Por qué no tiemblan ante mí? Jeremías 5,20. Con esta terquedad característica del pueblo hebreo, con su hipocresía religiosa, y con su mentalidad predominantemente materialista, es fácil imaginar por qué cuando el Mesías vino no lo recibieron. A causa de su infidelidad vivían continuamente subyugados a potencias extranjeras, y es por eso que ellos soñaban con un Mesías, con un líder, con un rey con grandes ejércitos, poderoso en las armas terrenales, para que los libre y eche de una vez por todas a los invasores de Israel. Creían que el Mesías iba a ser un gran caudillo que desterraría todos sus males terrenales. Pero nunca imaginaron que el Mesías desterraría algo más que males físicos, sino que expulsaría a la fuente misma de todos los males, que es la maldad espiritual provocada por Satanás. Pero, qué desilusión para ellos, cuando escuchan que el hombre que dicen es el Mesías, no es lo que esperaban, es todo lo contrario, no es violento, es manso. Dice: si te pegan en una mejilla, ponles la otra. LT 6,29. También dice: ama a tus enemigos. LT 6,27. Ellos se preguntan, ¿qué clase de hombre es este? Por lo visto debe estar loco. Sí, loco para el mundo, mas no para Dios. Tampoco es soberbio ni extravagante, no le gusta la pompa, en lugar de eso, es humilde, en lugar de un corcel, monta un asno, y en lugar del odio y la guerra, predica el amor y la paz. Vaya líder que les resultó a los hebreos. Gente dominada por el odio y la venganza, esperaban a alguien que les predique lo del ojo por ojo y diente por diente. Jesús vino a predicar amor y paz, porque esas son las armas más eficaces y contrarias al enemigo. Solo los que amen, los que sean mansos y humildes, serán los que se queden a vivir en la tierra cuando Cristo vuelva nuevamente para quedarse a reinar por siempre. Fui hallado de los que no me buscaban, me dejé ver de los que no preguntaban por mí. Pero a Israel le dice: todo el día extendí mis manos hacia este pueblo incrédulo y rebelde. Romanos 10,20. Israel no creyó en el Hijo de Dios. ¿Serán acaso desechados por esto? ¿Acaso Dios ya no les quiere más? Mucha gente piensa que así es, y en base a esto los odian y repudian, los creen condenados, malos, avaros, y con un sinfín de maldades.
Pero no es más que un pretexto más de Satanás para destruir al hombre, usando la ignorancia y fanatismo religioso. San Pablo afirma lo contrario de los que se dicen ser cristianos y odian a sus hermanos judíos. Además, no hay que olvidar que Jesús mismo y los primeros cristianos fueron hebreos. Porque ellos pecaron, la salvación vino a las demás gentes. El pecado de los judíos trajo grandes bendiciones al mundo y su pobreza espiritual, la riqueza de los gentiles. Entonces, ¿cuán más grande será la bendición para ellos? Romanos 11:11. Continuación de la lucha entre el bien y el mal. Jesús ha establecido su red de adoctrinamiento y militancia. Y, aunque Él no está en cuerpo glorioso aquí en la tierra, ha dejado su presencia real como alimento y consuelo espiritual en el misterio de la Eucaristía, a través del cual sus fieles seguidores se alimentan, se fortalecen y consuelan. El enemigo sabe bien que la batalla principal la ha perdido. El hombre pertenece nuevamente a Dios, pero Satanás es obstinado y terco, seguirá la lucha hasta el fin. Y al ver cómo los cristianos aumentaban, desencadenó sobre ellos persecuciones, torturas y muertes con la más terrible crueldad. Mas, las semillas que Dios sembró, cayó en buena tierra y rápidamente creció. Después de algún tiempo, los métodos usados por el enemigo para impedir la propagación del cristianismo ya no surten mucho efecto. Por eso cambió de táctica y, para hacer el mayor daño posible, usará todos los métodos habidos y por haber, especialmente infiltrándose en las mismas filas de los cristianos para corromperlos e incitar al fanatismo, disfrazándolo de celo religioso para que ellos mismos cometan crímenes y matanzas. En todo el mundo instigó las discordias, las guerras, incitó a la soberbia y a los cismas. Porque dividir es su mejor arma, separar a los cristianos es una de sus tretas favoritas. Un reino dividido es un reino derrotado. LT 11,17. El odio que Satanás siente en contra de la humanidad es tal que desde que engañó al hombre para que se alejara de Dios, no ha dejado de inventar métodos que hagan al hombre más miserable, más animal, más dispuesto a odiar a sus propios congéneres, a destruirse unos a otros por los motivos más triviales y tontos. Ha hecho que todo lo malo que escuchas sobre la Iglesia Católica, todas las calumnias y los errores que se hayan cometido en ella, lo presenten de tal manera que la gente débil se escandalice y deserten de la verdadera Iglesia. Aparte de corromper a los cristianos e incitar el odio contra ellos, también ejerce gran influencia sobre los jefes de Estado, militares y gente de gran influencia en la sociedad. Se ha infiltrado con los hombres de ciencia, inclinando sus conocimientos y descubrimientos hacia lo erróneo y a la maldad. Todo esto con miras a negar la existencia de Dios y al propio aniquilamiento humano. Ha hecho que casi todo el mundo crea que su existencia es solo un mito, para que en el anonimato pueda trabajar mejor, pero a la vez que hace negar su existencia, mantiene a flote las supercherías y cuanta abominación practican sus seguidores. Sin embargo, el demonio nunca podrá vencer, aunque parezca que el mal gana y avanza. Aunque al final todo parezca perdido, el Señor salvará a cuantos crean en Él, derramando su Santo Espíritu sobre los de buena voluntad, los humildes y pacíficos, para que sean salvos. Y el poder del infierno no prevalecerá sobre mi iglesia. Mt. 16,18. Frutos y difusión mundial de la doctrina de Cristo. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Marcos 12,36. El adoctrinamiento cristiano debe ser a nivel mundial. Mientras el Evangelio de Cristo no se haya predicado por todos los confines de la tierra, el Señor no pasará a la siguiente etapa de su plan de redención. El Evangelio debe ser escuchado por todos los rincones de la tierra, por todas las gentes, todas las razas, todos los pueblos, para que todos tengan la oportunidad de salvarse y para que no haya pretextos y al final quieran disculparse diciendo: yo no sabía. Nadie me dijo. Este mandato de Jesús de
Id y predicad las buenas nuevas por todo el mundo. Mt 16,15. Aunque con mucho sacrificio ha ido dando sus frutos. Y es de esos frutos de la iglesia que vamos a hablar para enseñar los bienes que de ella se han derivado, no solo en el mundo de la cristiandad, sino en todo el orbe. Desde sus inicios, la iglesia no se limitó a sufrir con paciencia las persecuciones, ni las disputas teológicas cada vez que aparecían herejes, sino que además puso énfasis en la conversión y educación de los pueblos. Obra que realizaron los monjes, santos varones y santas mujeres, dedicados en cuerpo y alma a la doctrina de Cristo. Imaginemos lo que fue haber convertido a la doctrina de amor, paz, solidaridad, hermandad y comprensión a la mayoría de pueblos que vivían como animales. Llevar a tribus, pueblos y comarcas enteras de la barbarie a la civilización y hermandad. No es cosa fácil. Sin embargo, el cristianismo lo logró. La nueva religión no tardó en demostrar su importancia social, siendo uno de los principales méritos, la abolición de la esclavitud. Esta importante reforma se efectuó gradualmente. El cristianismo mejoró las condiciones de los esclavos, predicando la igualdad de los hombres, inculcando los deberes de justicia y caridad hacia ellos, imponiendo el descanso dominical y santificando el trabajo, que desde entonces fue tenido en aprecio aún por los libres. La influencia que ejerció la Iglesia sobre los gobernantes y naciones fue grande y enorme, logrando mejorar la vida de los seres humanos y las condiciones de trato y trabajo, que antes era impensable. Boissier nos dice que no se ha hallado en ningún escrito antiguo, ni siquiera en forma de esperanza remota o de hipótesis utópica, la idea de que pueda llegar un día a ser abolida la esclavitud. Sin embargo, la Iglesia logró que esa idea se vaya manifestando y cobrando consistencia en las leyes. Constantino quitó a los amos el derecho de vida y muerte sobre los esclavos. Y, cuando los invasores germanos lo restablecieron, la Iglesia les abrió las puertas de los templos a los esclavos condenados, de donde no podían ser retirados, previa promesa jurada de que se les respetaría la vida. De ahí nació lo que hoy se conoce como derecho de asilo. Asimismo, la condición de los esclavos se vio mejorada con la abolición de los espectáculos gladiatorios. Esto se logró en el año 404, por orden del emperador Honorio a consecuencia del sacrificio del monje Telémaco, quien habiendo descendido a la arena para impedir el combate que se iba a dar, este fue muerto a pedradas por el pueblo. Se empezó a tratar a la mujer con mayor consideración y respeto, mencionando siempre que era imagen de la Virgen María, Madre de Dios hecho hombre. Los hombres tenían que respetar a sus mujeres tal como los evangelios lo recomendaban. Tampoco podían abandonarlas, la Iglesia prohibía el divorcio. Con esto no quiero decir que todas las mujeres fueron tratadas bien, pero se fue creando conciencia para lograr el trato más humano e igualitario que a la fecha se ha logrado. Asimismo se fueron sentando las bases, para que años después se logren todos los derechos civiles que actualmente se conocen como Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobado en Francia en 1789. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en la ONU en 1948. Los derechos del niño y de la mujer. En sí, todas las reformas de las cuales hoy se goza en esta civilización occidental y oriental, tuvieron su base fundamental en las enseñanzas cristianas. Por último, la Iglesia en esta época contemporánea, sigue luchando por lograr un mejor nivel de vida de las naciones más rezagadas, por evitar las guerras, las violaciones a los derechos humanos, por evitar los millones de asesinatos que se cometen con el aborto. Lucha por evitar el libertinaje que lleva a la sensualidad animal, al crimen y drogadicción. Los últimos papas han tratado de promover la justicia social a través de sus encíclicas y recomendaciones, las cuales muchas de ellas han servido de base para dictar las leyes jurídicas de muchos países, para la creación de organismos internacionales que salvaguarden los derechos humanos, para los tratados internacionales, e incluso para el desarme y tratamiento más humano de los prisioneros políticos y de guerra.
Entre las encíclicas más sobresalientes, tenemos la Rerum Novarum, dada el 15 de mayo de 1891 por el Papa León XIII. La que trata sobre el trato justo que deben recibir los obreros y la clase trabajadora. Este mismo Papa, escribió muchas otras de igual magnitud social y religiosa como Diuturnum Iud, sobre el origen de la potestad civil, dada el 29 de junio de 1889, Immortale Dei, sobre el orden civil cristiano, 1 de noviembre de 1885, Libertas Praestantissimum, sobre la libertad humana, 20 de junio de 1888, son importantes también muchos otros escritos que hizo, como Graves de Comuni, sobre la democracia cristiana, que lo publicó el 18 de enero de 1901. Al Papa León XIII se le considera, con razón, como un papa político, pero no porque antepusiera los quehaceres políticos del pontificado a los eclesiásticos y religiosos, sino porque en su intención de restablecer la universal soberanía moral pontificia, destacó la importancia de la doctrina cristiana del Estado para el orden y para la paz, preparando así el camino para una buena inteligencia y comportamiento de los estados. Pío XI fue el papa que tuvo que enfrentar la persecución política y religiosa de los cristianos en Rusia, México, España y otros sistemas totalitarios fascistas que se desarrollaban con gran pujanza, los cuales constituían una amenaza para la libertad humana. De ello surgió toda una serie de encíclicas dignas de consideración. Miserentissimus Redemptor, 40º anno, Caritate Christi, Acerba Animi, Divini Redemptoris, donde esboza una extensa doctrina sobre el derecho natural. Non abbiamo bisogno y mit Brennender Sorge, trata en contra del fascismo y el nacionalsocialismo de Mussolini y Hitler respectivamente. Luego tenemos Pacem in Terris de Juan XXIII, Paz en la Tierra, entre las más resaltantes de este papa. Después tenemos Laborem Extersem, Centesimus Annus, Rei Socialis, Dignitatem Mulvebus, todas estas de Juan Pablo II. Si nos pusiéramos a analizar y describir todas estas obras de los papas, tendríamos que hacer una obra aparte, lo cual no es nuestra intención, y porque existen ya muchas obras que pueden consultarse. Lo importante es darse cuenta que es la Iglesia de Cristo que a través de su gente en la tierra, están trabajando por mejorar las condiciones éticas, morales, sociales y políticas del hombre. Sin olvidar, por supuesto, la más importante, la relación del hombre con su Creador. Por último, algo que nadie puede negar, porque está visible en el mundo, son los servicios sociales que ésta presta a la humanidad. Por donde usted vaya, encontrará escuelas, hospitales, asilos, posadas, comedores, servicios especiales para enfermos con SIDA, para mujeres abandonadas o violadas, drogadictos, etc. Todo lo cual nos indica que la Iglesia no se encuentra de adorno o para dominar a la gente ni para ser servida, sino que ha cumplido, cumple y cumplirá un papel social importantísimo en el avance moral, social, ético y religioso de la humanidad. Durante los 2000 años de existencia de la Iglesia de Cristo, muchas fueron las épocas donde la fe, la moral, el amor a Cristo se desvanecieron, pero Dios nunca la dejó desprotegida, y de ahí que de tiempo en tiempo, fueron apareciendo hombres santos que con su ejemplo y sus enseñanzas, fueron encauzando y guiando a la Santa Madre Iglesia Católica. Así apareció San Agustín, Santo Tomás, San Gregorio Magno, San Francisco, Santa Clara, San Juan de la Cruz, y muchos miles de santos venerados en el santoral católico. Actualmente, podríamos asegurar que ya no hay lugar en el mundo donde no se haya predicado la buena nueva. Las misiones se han extendido desde sus inicios, hace 2000 años hasta la actualidad, lo cual constituye una señal más para saber que el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesús está cerca. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo, para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. Mt. 24:14. Capítulo 2. Mentiras ideológicas. Casi toda la gente de esta generación está convencida de que estamos viviendo en una era donde existe mucho adelanto, tanto técnico como ideológico, material como espiritual.
verdades en cuanto al avance de la ciencia, pues solo basta que miremos a nuestro alrededor para ver las maravillas de la tecnología. Si una persona que vivió en el siglo pasado volviese a la vida actual, creería que se encuentra en otro mundo, un mundo de fantasía y ficción. La mayoría de nosotros consideramos a estos avances como algo natural, algo de todos los días. Más aún en los países industrializados, en donde los viajes supersónicos, cerebros electrónicos, monitores y teléfonos personales vía satélite, internet, viajes espaciales, robots que realizan el trabajo de miles de obreros, son cosas comunes y corrientes. Igualmente los avances de la medicina son verdaderamente sorprendentes. Pero más todavía es el progreso que ha alcanzado la industria bélica. El mundo cuenta con armamentos tan sofisticados que parece increíble la forma como se desempeñan y sobre todo el poder de destrucción que tienen. En cuanto a las ciencias de la educación, psicología y sistemas sociales, hacemos alarde de haber alcanzado un adelanto sin precedentes. Se habla de Freud, Jung, Darwin, Marx y muchos otros, como si en realidad se tratasen de hombres que con sus ideas y trabajos aportaron inmensos bienes a la humanidad. Mas, la sabiduría de este mundo ante Dios no es más que necedad para Dios, 1 Corintios 1,20, y la inmensa mayoría de la gente no se ha dado cuenta. Desde hace 2 o 3 siglos, algunos hombres que han pasado a la historia como ilustres figuras de las ciencias y las letras, han difundido ideas que han hecho mucho daño a la humanidad. La contaminación que estas ideologías han dejado ha sido tan devastadora que ha pervertido por completo a las gentes del siglo presente. Muchos de estos ilustres intelectuales sentaron las bases para que nuestra actual forma de concebir la educación, la religión, la sociedad, la economía y la política sean radicalmente contrarias a los principios bíblicos. Usted y yo, la juventud y los niños y la gente en general han sido ingeniosamente condicionados a pensar en la forma presente que tenemos, sin darnos cuenta que va contra la verdad de Dios. Muchos de ustedes se sonreirán pensando que lo que acaban de leer es la tontería más grande. Pues, ¿cómo se va a hacer tan serias acusaciones a esos brillantes hombres conocidos en todo el mundo y que en muchas formas hicieron grandes contribuciones a la humanidad? Mas, antes de seguir riéndonos leamos. 1 Corintios 1:19. Destruiré la sabiduría de los sabios, y anularé la inteligencia de los letrados. Entonces, ¿qué será del sabio? ¿Y de los letrados y vivos de este mundo? ¿No ha hecho Dios necia la sabiduría de este mundo? No lo digo yo, lo dice Dios, a través de las sagradas escrituras. Existe solo un ser que tiene mucho que ganar condicionando a la especie humana en la forma actual de pensar. Satanás es el genio principal y la fuerza detrás de estas ideologías, las cuales vamos a explicar para comprender el porqué de la presente hostilidad hacia el punto de vista que Dios tiene sobre la vida. El análisis de cada uno de estos hombres y sus filosofías será corto y confinado a las áreas específicas en las que hay conflicto con la Biblia. Algunos extractos de los temas sobre estos intelectuales fueron traducidos y adaptados del libro Satan is alive and well on Planet Earth. Satanás está vivo y bien en el planeta Tierra de I. Lindsay y C.T. Carlson. K.A.N.T. Immanuel Kant fue un filósofo alemán que vivió desde 1724 hasta 1804, antes que la filosofía de Kant viniera a influenciar al mundo intelectual. La filosofía clásica estaba basada en el proceso de la tesis y antítesis, la cual quiere decir que el hombre pensaba en términos de causa y efecto. Si A es verdad, lo que no es A no puede ser también verdad. De acuerdo a esta filosofía clásica, los valores eran absolutos. Mas, cuando este hombre apareció, empezó a preguntarse, ¿cómo la gente puede aceptar cosas que estaban más allá de sus 5 sentidos? Para Kant las experiencias externas eran suficientes para explicar la fundamentación del mundo. En el análisis del proceso del pensamiento, él dice que nadie puede saber ninguna cosa excepto por experiencia y creía que la libertad individual está en la obediencia a la ley moral que habla dentro de nosotros. Con esta clase de pensamiento Kant no encontró ninguna base personal para aceptar absolutos, o sea Dios, leyes morales y religiosas.
lo cual sirvió para prender la mecha para que otro alemán introdujera otro pensamiento que iría mucho más lejos. Este filósofo, tomando las ideas de Kant, creía que un hecho o idea, tesis, trabajando contra otra idea, antítesis, produciría una nueva idea, síntesis. Este pensamiento fue la base para las ideas político-comunistas de Karl Marx y del socialismo nacionalista de Adolfo Hitler. Él glorificaba al Estado, enseñaba que el Estado no tenía que obedecer ninguna ley moral y que los gobernantes no estaban obligados bajo ningún aspecto a mantener acuerdos o contratos que hayan celebrado. De acuerdo al pensamiento hegeliano, todo era relativo, no había absolutos, solo términos de relatividad. Con estos pensamientos, Hegel literalmente alteró el curso del futuro mundial. En sus pensamientos relativos, las ideas de causa y efecto no tienen cabida, por lo tanto, no había necesidad de un principio o de la verdad final. Con la eliminación de esta primera causa, el hombre ya no tiene ninguna necesidad de creer en un creador o Dios. Ahora, en nuestros tiempos, pueden comprobarlo que este pensamiento ha cundido muy bien en la política. Comparen la forma de actuar de los gobiernos de todo el mundo y verán que han aprendido muy bien la lección. Kierkegaard fue un teólogo de la Iglesia Luterana de Dinamarca, es considerado el padre del existencialismo. Aunque era un teólogo, sus escritos son una negación de los más básicos principios cristianos. Él creía que el hombre en alguna etapa de su vida llegaba a un punto en que él no podía encontrar ninguna razón de ser, ninguna base para encontrar la verdad o la razón de la vida. Entonces, para encontrar un propósito o excusa de su vivir, saltaba hacia la actitud de la fe, lo cual no tenía nada de racional. Søren Kierkegaard introdujo las ideas de Kant y Hegel dentro de su teología de la fe cristiana, lo cual es diametralmente opuesto a las verdades bíblicas. De Kant viene la idea de que no existen bases racionales para las cosas más allá de los 5 sentidos, y de ahí la actitud de refugiarse en una fe ciega para encontrar razón de la vida. De él viene la idea de que no existe la verdad absoluta, por lo que debemos encontrar razones relativas para explicar nuestra existencia. Y así fue como principió el pensamiento existencialista de Kierkegaard. Charles Darwin, inglés del siglo XIX, causó una verdadera revolución intelectual, tanto en los círculos científicos como en los que no lo eran. En su teoría del desarrollo genérico de las plantas y animales, presentó la idea de que formas bajas y primitivas de la vida avanzaban a formas más altas y sofisticadas por la lucha que existía entre ellos por sobrevivir. Luego estas mismas ideas las aplicó también al hombre, presentándolo como descendiente de los primates o monos, con lo que quedó prendida la mecha de la confusión y la división de ideas acerca de la procedencia del hombre. Y, desde que estas teorías siguen siendo causa de una de las mentiras más grandes que pueden haber existido en los círculos intelectuales, es que nos explayamos un poco más para llegar a la verdad. Nos dicen los sabios hombres de ciencia que el ser humano es producto de una serie de cambios evolutivos, llevados a cabo en millones de años. Empezamos como minúsculas células en el llamado caldo vital, hasta que a una de ellas se le ocurrió inventar un intestino y luego un estómago y así sucesivamente hasta convertirse en el primer pez, luego en el primer vertebrado, en reptiles con sus exponentes más grandes, y hoy en día desaparecidos, los dinosaurios. Simultáneamente a estas evoluciones, aparecieron también los mamíferos, y con ellos los primates o monos, y de allí los humanos. Siendo el representante más antiguo de esta cadena evolutiva del hombre el Pithecanthropus. Nos dicen que este ser primitivo no solamente caminaba derecho y en 2 pies como los hombres actuales, sino que también había adquirido la facultad del lenguaje articulado. Las pruebas o restos de este supuesto hombre primitivo son un pedazo o parte superior de un cráneo, algunos dientes y un fémur, descubiertos en Java en 1887, por un anatomista neerlandés, el Dr. Dubois. También se cuenta con un cráneo que se remonta, según dicen, a 1 millón de años, encontrado en Mongolia en 1926, al que llaman el hombre de Pekín, el cual según el anatomista Grafton Elliot Smith,
muestra una expansión en las superficies cerebrales que asociamos al poder de emitir palabras articuladas. Luego tenemos al hombre del Neandertal, del cual encontraron mayor número de restos óseos. Vivían en el tiempo de los mamuts, cuando Gran Bretaña, España y Francia eran como la actual Groenlandia. Conocían el fuego, fabricaban armas y utensilios, y creían en una existencia póstuma como lo demuestran sus sepulturas. Se han encontrado restos de este humano en Europa, Palestina, Kenia y el sur de África. Por último tenemos al hombre del Cro-Magnon que vivió hace 30.000 años, y cuyas características óseas no difieren mucho del hombre actual. Desde que Darwin publicara su famosa obra El origen de las especies, su teoría se convirtió en dogma y doctrina de las escuelas científicas, difundiéndola en todas las escuelas, colegios y universidades de todo el mundo. La gran mayoría de hombres de ciencia ni siquiera dudan que el hombre procede de una cadena o especie de primates separada de los sinántropos o monos que conocemos como el gorila y el chimpancé. Sin embargo, si investigamos y analizamos con un criterio abierto y con la mente fría, sin acaloramientos y fanatismos, vamos a encontrar que estas teorías difundidas como verdad tienen un origen subjetivo y no científico. De ninguna manera ponemos en duda que Darwin haya contribuido mucho en los avances y conocimientos de la ciencia. Pero desde mucho antes que apareciese su famosa teoría de la evolución, el ambiente que dominaba en los círculos de pensadores y hombres de ciencia fue el de una oculta aversión primero, y luego de una abierta hostilidad a la institución que había regido el destino cultural, político, social y religioso por varios siglos. Nos referimos más concretamente a la Iglesia Católica y Romana, la cual después de haber gozado de poder religioso y terrenal se convirtió en víctima de encarnizados ataques. Y es aquí donde surge esa pugna por contradecirla y destruir a la institución que consideraban como obstáculo para el desarrollo de la ciencia, y surgen pensadores como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Kant, Engels, Bauer, etc. Los hombres de ciencia se alinean con estos, y muchos se declaran ateos y escépticos. Y lanzan sus famosos postulados, que no creen sino ven y comprueban. El mismo que lo usan solo cuando les conviene. Tal es el caso de la teoría evolucionista del hombre, pues hasta la actualidad no pueden probar nada. Sin embargo, se aferran a ella y lo enseñan como verdad. Me pregunto, ¿cómo puede ser posible que hombres tan sabios y preparados hayan caído en un sofisma de esa naturaleza? ¿Acaso un pedazo de cráneo, unos dientes y un fémur son pruebas suficientes para lanzar semejantes afirmaciones? Nosotros como simples hombres comunes, nos ponemos a pensar con un poco de lógica. Si el hombre hubiese aparecido en la Tierra por evolución, la cual se desarrolló en millones de años, ¿por qué no encontramos miles y miles de restos óseos de estos seres intermedios entre el mono y el hombre? ¿Por qué estos hombres tan preparados caen víctimas de tanta estupidez? Según esta teoría, el hombre al igual que los demás seres vivientes deberían seguir en evolución, y actualmente seríamos testigos presenciales de la existencia de estos seres intermedios entre el mono y el hombre, entre los peces, vertebrados y aves, entre las células y organismos más complejos. Sin embargo, nada de eso sucede. Solo vemos seres bien definidos, todos pertenecientes a sus respectivas especies, sin fases intermedias entre uno y otro. ¿Qué pasó con el razonar lógico de estos grandes sabios? ¿Acaso esos 3 huesos encontrados fueron prueba suficiente para tan grande confusión y mentira? ¿Acaso la humanidad no merece respeto y honestidad? En la magnífica serie Nova Aventuras de la Ciencia, que salió publicado por escrito y en video, en el capítulo 70 titulado Darwin revisado nos informa que muchos paleontólogos que dedicaron sus vidas a confirmar la teoría de Darwin, terminaron completamente desmoralizados y desilusionados, porque los registros de fósiles que estudiaron no sufrieron ningún cambio o transformación importante en millones de años. Tal es el caso del paleontólogo norteamericano, Niles Eldredge, del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.
Asimismo colaboró con este estudio otro famoso paleontólogo y experto darwiniano, el Dr. Stephen Jay Gould. Sin embargo, estos descubrimientos que contradicen la teoría darwiniana no se difunden y no se enseñan en los colegios ni universidades. Cabe preguntarse, ¿por qué? ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás, a quien no le conviene que el hombre crea en su creador. Y como ya dije antes, esto prueba que los hombres de ciencia actúan subjetivamente, por aversión y fanatismo. Voy a referir el caso de un gran hombre de ciencia, respetado, querido y famoso mundialmente, autor de la serie Cosmos. Me refiero a Carl Sagan, quien en el capítulo segundo, titulado Una voz en la fuga cósmica, al hablar sobre la evolución y la selección natural, dice: el más simple organismo de una célula es mucho más complejo que el más fino reloj de pulsera. Sin embargo, los relojes no se ensamblan espontáneamente ni se desarrollan en periodos lentos por su propia cuenta. Un reloj fue hecho por un relojero. Por ello deducimos que no hay forma en que los átomos y las moléculas puedan espontáneamente ensamblarse y crear organismos de tan maravillosa complejidad. Hasta aquí el razonamiento que da es el más lógico y en el que siempre se basó la Iglesia para explicar la creación. Pero este famoso científico deja todo su razonar lógico y repentinamente cambia y dice: pero no es así, sería ideal que hubiera un gran diseñador, que provea de significancia y orden natural y de gran importancia a los seres humanos. Pero como Darwin y Wallace enseñaron, existe otra forma de ver las cosas mucho más atrayente, más humana, y yo le agregaría más satánica, y con mayor fuerza para creer que así fue. Y, esta es la selección natural de la que nos habla Darwin. Algunos aseguran que a este gran intelectual, los que financiaban la serie Cosmos, le dieron una muy buena suma de dinero para que afirmara semejante cosa totalmente contrario a lo que estaba diciendo. Como podrán apreciar, para este gran intelectual y hombre de ciencia, aun sin las pruebas que ellos reclaman para creer en algo, dice enfáticamente que los seres vivos llegaron a poblar la Tierra por casualidad, evolucionaron porque ellos mismos así lo quisieron y llegaron a ser lo que son, incluyendo el hombre, en millones de años de evolución. Por lo tanto, no existe diseñador o creador como queramos llamarlo. ¿Pueden ustedes imaginar tan absurdo razonamiento de parte de estos intelectuales y hombres de ciencia? Afortunadamente existen algunos científicos muy valientes, por supuesto, que sí se atrevieron a lanzar sus conocimientos adquiridos por las investigaciones que han hecho, como Robert Jastrow, quien en su obra, Dios y los astrónomos, al explicar la teoría del Big Bang o gran explosión, nos explica: esa materia que en un principio estaba comprimida, explosionó, reventó, pero, ¿quién causó esa gran explosión? Los científicos lo llaman una gran fuerza, los teólogos lo llaman Dios. Así como en el génesis del universo existe un responsable, la ciencia actualmente, a medida que más investiga, más refuerza la idea de un gran diseñador. Pero la gran mayoría de estos tratan de restarle importancia u ocultar al responsable de la creación. Jastrow mismo cuenta cómo la mayoría de hombres de ciencia, incluyendo Einstein, Eddington, Walter Nernst, Philip Morrison, entre otros, se sorprendieron de los descubrimientos que ellos mismos estaban haciendo y se sintieron enojados, malhumorados, porque esto cambiaba totalmente la visión cosmológica que ellos se habían fabricado erróneamente. Ahora vemos cómo las evidencias astronómicas nos conducen a la visión bíblica del origen del universo. Los detalles difieren, pero los elementos esenciales en el relato bíblico del Génesis son los mismos. El Dr. Jastrow continúa ilustrándonos. La ciencia ha probado que el universo empezó con una gran explosión. Esto lleva a preguntarse: ¿qué causa produjo esa explosión? ¿Quién o qué puso la materia y la energía en este universo? ¿Fue el universo creado de la nada o fue juntado de materiales preexistentes? La ciencia no puede contestar a estas preguntas, pues toda investigación termina en el momento de la creación. Para los científicos que han vivido regidos por el poder del materialismo, esta historia termina como un mal sueño. Estos han escalado la montaña del conocimiento a base de mucho estudio y trabajo.
Pero cuando hacen el esfuerzo final de su mayor descubrimiento, justo cuando llegan a la montaña más elevada del conocimiento, se encuentran con que son saludados y recibidos por un montón de frailes, teólogos, que han estado sentados allí por cientos de años. Ahora, volviendo nuevamente al tema del origen del hombre, el cual, como en el primer caso en que la ciencia misma colaboró a develar el misterio de la creación del universo, la ciencia también ha colaborado indirectamente y sin quererlo a develar el misterio del origen del hombre. Ya hemos visto que por más que han buscado el eslabón perdido y otras fases y pruebas que lleven a corroborar sus teorías evolucionistas, no lo han logrado. Lo único que han encontrado es que cada especie animal se encuentra en la Tierra como si alguien la hubiese puesto en algún determinado tiempo, no existiendo cambios ni fases intermedias de la tal llamada evolución. Y, lo único cierto que se ve en toda teoría evolutiva, tanto del hombre como de los animales, son lagunas y explicaciones que no concuerdan con las pruebas científicas que ellos mismos descubren. Lo que sí es bueno aclarar a los lectores la mentira que andan divulgando los enemigos de Dios, diciendo que la Iglesia y que el Papa Juan Pablo II ya han aceptado la teoría de la evolución, lo cual no es cierto. Al respecto transcribo un comentario del presbítero Álvaro Rocha, doctor en Medicina y Filosofía, para ilustrarnos mejor sobre este delicado asunto. La teoría de la evolución y el magisterio de la Iglesia. Hace unas semanas me abordó, sin previo aviso, una persona por la calle. Padre, dicen los periódicos que el Papa aprobó la teoría de la evolución. ¿Es cierto eso? ¿Cómo es eso? Le dije. Pues parecen decir que el Papa ya acepta que el hombre desciende del mono. Ah, así es que parece que dice, contesté. La noticia no decía mucho más. Pero, ¿usted cree que sea cierto? Pues verás, dudo de que sea eso exactamente lo que haya dicho el Papa. Quizá eso entendieron los periodistas o eso les dijeron sus jefes que publicaran. De todas maneras, ya que insistes, te explicaré brevemente lo que ha enseñado en otras ocasiones la Iglesia Católica sobre el tema de la evolución. Pues bien, revisé en el periódico semanal de la Ciudad del Vaticano, l'Osservatore Romano, N43, 25 de octubre de 1996, el discurso del Santo Padre. El mensaje estaba escrito con ocasión de la última sesión plenaria de la Académica Pontificia de las Ciencias. La reunión se celebró del 22 al 26 de octubre y estuvo dedicada a estudiar el tema los orígenes y la primera evolución de la vida. Un tema, escribe el Papa, que interesa vivamente a la Iglesia en cuanto que la revelación contiene enseñanzas que se refieren a la naturaleza y origen del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Juan Pablo II recordaba en esa oportunidad que no era la primera vez que el magisterio de la Iglesia abordaba este tema. Y citaba a este propósito la encíclica Humani Generis, 1950, en la que decía que la Iglesia no se oponía a la evolución en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente. El análisis que hace el Papa en esta ocasión tiene un presupuesto que conviene conocer, y que es el siguiente. El conocimiento que da la ciencia y aquel que da la fe no se contraponen. Evidentemente sus fuentes son distintas, pero, siendo Dios el origen de ambos conocimientos, no tiene sentido enfrentarlos entre sí, puesto que en él no hay contradicción. La verdad no puede contradecir a la verdad. Y si estos conocimientos en algo parecen contraponerse, es solo en apariencia. El tiempo y el desarrollo de las ciencias, esas que buscan con sinceridad la verdad, han puesto de manifiesto este hecho una y otra vez a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué puede sacar en claro el católico sobre la creación del hombre? La Iglesia ha dicho siempre que todas las cosas fueron creadas por Dios, y que cada viviente que comienza a existir por generación a partir de otros de la misma especie, es criatura de Dios, porque Dios es la causa de su ser y la conserva en la existencia. La fe dice que siempre que viene a la existencia un ser espiritual, como es por ejemplo, cada alma humana, es por una acción creadora de Dios. Pero respecto del cuerpo humano, la fe no niega, ni tampoco afirma, que pueda haberse dado una evolución y transformación.
Esta es una cuestión que ha de dilucidar la ciencia. Pero hasta el momento no ha podido probarla. ¿Quiere decir eso que Dios pudo ir formando el cuerpo del hombre a partir de alguna especie de primate en evolución? Podría ser, pero según un proyecto diseñado por él, y cuando alcanzó el grado de desarrollo requerido, pudo dotarlo de alma humana. La Iglesia no tiene inconveniente alguno en que un católico acepte esa teoría si le parece digna de crédito, o que la rechace si no le parece. Entonces, ¿acepta el Papa la evolución en lo que refiere al cuerpo? Él no ha dicho que acepta, sino que podría ser compatible, que es algo muy distinto. Los católicos deben tener cuidado con la enseñanza de aquella doctrina sobre la evolución que propone un evolucionismo materialista. Este evolucionismo intenta explicar la formación del mundo, de los fenómenos físicos y mentales, e incluso espirituales, como surgidos de un proceso de desarrollo natural, por pura casualidad, debido a causas puramente mecánicas y a leyes intrínsecas de la naturaleza. En términos simples, el evolucionismo materialista considera al espíritu como un producto de la materia viva. Esto es contrario a la fe católica. Entonces, un católico no tiene que creer al pie de la letra el relato de la creación que aparece en el Génesis. El relato que sobre este punto nos ofrece el Génesis es una lección religiosa, no una explicación científica sobre el origen del ser humano. No se puede hacer decir a la Biblia lo que no tiene intención de decir. El autor del Génesis no pretendía dar una clase de astrofísica ni de biología molecular. En ese texto de la Sagrada Escritura se ha de entender que todo el hombre, en cuerpo y alma, viene de Dios, depende de Dios, y ha sido hecho por Dios a su imagen y semejanza, para dominar la tierra y así servir a su Creador. Sin olvidar, claro está, que la Biblia ofrece una luz superior que ilumina los estudios sobre el hombre. Vuelve a aplicarse en este tema aquello que los antiguos maestros solían repetir a sus alumnos. Distinguir para entender, esta es la regla de la sabiduría. Tema del doctor y presbítero, Álvaro Rocha. Marx Karl Marx, junto con su amigo Engels, crearon un nuevo pensamiento político-social que también cambió el curso de la historia moderna. El marxismo usa el principio dialéctico, el que aplicaron especialmente en la lucha de clases sociales. Marx ve al proletariado, obreros, en un estado de guerra y conflicto constante con la burguesía, propietarios y capitalistas. Los capitalistas son los explotadores y los trabajadores los explotados. Entonces pensó que para crear un estado ideal la única manera sería eliminando las clases sociales. En el pensamiento marxista claramente se ve la influencia de Hegel. Los tres elementos de su teoría se encuentran en juego. La tesis, fuerza positiva, la antítesis, fuerza opuesta. Enfrentando a estas dos, se llega a conseguir otra fuerza distinta a las anteriores. Marx aplicó esta teoría a la sociedad, creyendo que al enfrentar estas dos fuerzas, proletarios contra burgueses, crearía la dinámica para arrojar a la sociedad hacia un nuevo desarrollo. Marx y Engels creían que esta gran lucha de clases eliminaría la causa de todos los conflictos pasados de la humanidad. Pensaban que la causa de todos los enfrentamientos, guerras y discordias, provenía de la propiedad privada. Entonces, si la clase que no tiene bienes materiales, derrota a la clase que tiene, el resultado sería que ya no habría nada por qué seguir peleando y todos vivirían felices. Para rehacer el mundo y crear esta sociedad sin clases, el marxismo emplea toda clase de armas. No solo está permitido usar tanques, bombas y gases mortíferos, sino que también usa la educación, adoctrinamiento, religión, comercio y cultura para lograr sus cometidos. Su supuesto objetivo era lograr la mejora material de la sociedad, sin importar los métodos que usen para alcanzarlo. El fin justifica los medios, decía. Las metas establecidas por Marx eran: abolir la propiedad privada, centralizar el poder en manos del Estado, controlar o conquistar el mundo para implantar su sistema. Marx justificó la violencia para lograr su estado ideal. Desde hace ya más de un siglo, hemos venido viendo lo que en realidad son estas ideas puestas en práctica por los comunistas,
con más de 20 millones de asesinados solo en Rusia, sin contar otros 60 millones en China y los otros países que cayeron en las garras del comunismo. Pónganse a pensar en la gran cantidad de asesinatos que produjo el marxismo. ¿Será eso bueno? Sería bueno preguntarse. ¿Por qué el marxismo fue el causante de tal cantidad de millones de asesinatos, de tanto sufrimiento y muerte en los campos de concentración? ¿Por qué esos frutos tan funestos para la humanidad? Pero ¿cómo no va a dar esos frutos si su creador, el que aparentaba ser ateo, era un ferviente adorador de Satanás? ¿No lo sabía? Bueno, entérese de esto. Según un estudio hecho por el renombrado evangelista Richard Wurmbrand, existen bastantes pruebas convincentes para creer que Marx, Engels, y otros personajes de esos tiempos estuvieron muy metidos en prácticas satánicas. Muchos de los biógrafos de Marx han dado luces sobre los extraños ritos, cartas y poemas que practicaba y escribía. Para prueba de los incrédulos que querrán defender a este personaje que causó la miseria y muerte de millones de personas en el planeta, quedan todavía sus poemas y escritos que no dejan lugar a dudas de la verdadera personalidad e intenciones de este sujeto. En una de sus tantas poesías escribe: «Deseo vengarme de aquel que gobierna en lo alto». Luego en su poema Invocación de un desesperado, dice: «Pues un Dios ha arrebatado de mí todo. En la maldición y tormento del destino todos sus mundos idos irrevocablemente, solamente me resta la venganza. Construiré mi trono en las alturas en una cumbre inmensa y fría. Por su baluarte, supersticioso espanto. Por su alguacil, la más negra agonía». Y así continúa con una serie de alegorías que recuerdan el orgulloso alarde de Lucifer, como si Marx fuera el vocero del príncipe de las tinieblas. En otro poema titulado El violinista, dice: «Los vapores infernales suben y llenan la mente, hasta que enloquezco y mi corazón es totalmente cambiado. ¿Ves esta espada? El príncipe de las tinieblas me la vendió». Estas líneas cobran significado especial si sabemos que en los ritos de iniciación superior del culto satánico, se le vende una espada encantada al candidato, por supuesto, firmando un pacto de sangre y enajenando su alma. En otro de sus poemas del drama titulado Kulanem, hace cierta alegoría a lo